días a todos. Les damos la bienvenida a una emisión más de La Llave Maestra. Hoy nuestros especialistas hablarán de plan de negocios post-COVID-19. Los invitamos a permanecer con sus micrófonos y cámaras desactivados para una mejor comunicación con nuestros panelistas. Asimismo, los invitamos a enviar sus preguntas y comentarios por medio del chat. Comenzamos. Buenos días a todos. Les damos una cordial bienvenida a este nuestro programa, La Llave Maestra, en donde abordaremos hoy cómo serán los negocios después de esta pandemia, de este virus del COVID-19, y para lo cual les doy la bienvenida al empresario y consultor Arcadio Andrade, al presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Democrático en Coparmex, al maestro Juan de Dios Barba, y al especialista en impuestos, el maestro Roberto Cabrera. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por su paciencia, por su tiempo. Hubo algunos problemas técnicos del internet que creo que ahorita vamos a tener que aprender mucho de esto. Yo creo que serán parte de los nuevos negocios y les doy la más cordial bienvenida. Bueno. Muchas gracias, Iván. No sé si esté planteado alguna orden de participación inicial. Bueno, perdón, Juan, vamos a empezar. Voy a dar una pequeña intro. Ok. Yo creo que existen oportunidades y desventajas de esta nueva normalidad que vamos a tener después de considerar que las empresas se adapten para sobrevivir o mantenerse siquiera o si no quieren para hacer una baja más de esta pandemia, porque esta pandemia no solamente está llevando a la muerte a personas, sino que nos puede tender a desaparecer a muchas áreas de trabajo. Seguramente en la semana vieron que el gobierno presentó su plan de regreso para el COVID, de cómo deberán de ser las empresas, de cómo se deberá de trabajar, cuál será el acceso al personal, cómo se deberá de trabajar. Hay ya varias empresas que se han puesto como Nike, como Cushman & Wakefield, para poder decir cómo será la disciplina laboral ante este regreso. Mientras no haya tal vez la vacuna, se especula mucho de la vacuna tal vez septiembre, tal vez noviembre, pero bueno, tendremos que regresar a una normalidad en teoría de trabajo, porque pues si no, las empresas se verán afectadas en su momento, ¿no? Y yo quiero empezar con el maestro, con Juan de Dios, preguntándole que ¿cómo ven estas nuevas formas de compra y de venta que se están llevando hoy día con este momento de la pandemia? Bueno, Iván, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Como bien lo señalaste, lo primero que hay que entender es que es una nueva era. Va a haber un antes y un después del COVID-19. Es el cambio más importante que hemos tenido en los últimos 100 años y hay que replantear todo básicamente desde cero. Y cuando digo esto es no solo aplicar planes de contingencia, porque una contingencia te puede durar 30 días, 60 días, 90 días. Este tema de COVID-19, según los especialistas, llegó para quedarse por lo menos 2, 3 años. Esto va a cambiar los hábitos de consumo, va a cambiar la manera como vemos la economía, va a cambiar las prioridades de las personas y en México en particular tenemos un reto todavía más importante porque esta pandemia sanitaria o esta contingencia sanitaria se está transformando en una pandemia económica y los efectos van a ser graves tanto en inversión como en empleo. Lo primero es trabajar nosotros mentalmente, entender que todo tiene un ciclo, que todo nace, crece, se desarrolla y muere igual que las personas, que estos proyectos, estas empresas, hay que revalorar su viabilidad en este momento. Y es hacernos una pregunta muy difícil todos. Mi negocio, si yo le quito los problemas que pudiera tener ahorita fiscales o le quito los problemas que pudiera tener ahorita financieros, ¿va a seguir siendo negocio? Es decir, mi producto o mi servicio ¿va a seguir siendo atractivo para el consumidor? Es la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos y entender o replantear nuestra actividad empresarial desde el origen de lo que es un negocio, los elementos básicos, que son una idea que atienda una necesidad, que haya un mercado en el cual podamos ofrecerla y que haya un cliente que esté dispuesto a pagar por él. Y redefinir nuestras ventajas competitivas. La ventaja competitiva es la respuesta a la pregunta ¿por qué me van a comprar a mí en lugar de comprarle al otro?
¿Por qué me van a contratar mis servicios en lugar de contratar los servicios de alguien más? Tenemos que replantear nuestro negocio, replantear nuestra ventaja competitiva, entender la nueva competencia y entender estas nuevas herramientas informáticas. Y si hay que tomar una decisión difícil de decir, como estoy en mi modelo actual, tengo que cerrar y replantearlo, pues hay que hacerlo, porque si no la agonía sería demasiado desgastante. Pero si identifico que en esta crisis, como todas las crisis, hay oportunidades, tengo que reaccionar rápidamente, identificar estas oportunidades y salir adelante. Estamos viendo cómo algunas empresas o talleres familiares o industrias grandes se están reconvirtiendo y convirtiéndose en proveedoras de insumos para la salud, cosa que a lo mejor hace 6 meses o un año jamás se hubieran imaginado. Así que lo primero que tenemos que tener es una capacidad de resiliencia y mucha creatividad. Ahí dejaría mi reflexión inicial por este momento. Muchas gracias, Juan de Dios. Roberto, nos seguimos contigo. Sí, pues siguiendo las palabras de mi contertulio Juan de Dios, que atinadamente menciona que hay que identificar la oportunidad, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que él ya expuso. Se tiene que rehacer o reinventar los negocios porque está cambiando todo nuestro entorno. Hoy en día, pues ya quedó probado a través de esta pandemia que sí es posible el trabajo a distancia en muchas áreas de la empresa. Por supuesto, en otras no va a ser posible, pero en las áreas que a mí me corresponde ver, que son las administrativas, contables, las fiscales, pues el 99% de las empresas que asisto están haciendo trabajo en casa, ¿no? Ahora bien, el tema fundamental es el plan de negocios y bueno, espero que los escuchas estén tomando notas. Yo creo que Juan de Dios abarcó puntos fundamentales, básicos, pero pues esto tiene que quedar plasmado en una estrategia y podríamos, como que soy la parte más técnica, o sea, como que mis contertulios veo que tienen un perfil empresarial muy robusto y yo como parte técnica diría, bueno, habría que hacer unas definiciones, habría que aclarar qué es qué en todo este escenario. Y la primera cosa que yo ubicaría es dónde ubicaríamos el plan de negocios. El plan de negocios se ubica en un plan estratégico. O sea, el plan estratégico es mucho de lo que dijo Juan de Dios, es el todo, la visión del todo, y ese plan estratégico, ¿qué debiera de incluir o qué debiera de prever? Al menos debería de haber 6 puntos fundamentales que debería de considerar mi plan estratégico. La primera sería la prospectiva, o sea, ¿dónde estoy ahorita y hacia dónde puedo ir, ¿no? Hoy en día, realmente no podemos decir hacia dónde quiero ir porque en muchas empresas los escenarios son inciertos. Menciono un caso que yo en la maestría nos solicitó una maestra que lleváramos a la mesa de discusión en el grupo un caso de éxito. Y entonces de inmediato yo pensé en un empresario, amigo y cliente, y le pedí permiso para exponer su empresa. Él lo hizo gustoso. Llevábamos cámaras a la empresa, filmamos, lo entrevistamos a él, porque pasó de trabajar en el estacionamiento de la casa de su mamá y con ventas anuales de 1 millón de pesos, pasó a ventas de 100 millones de pesos, ¿no? Bueno, esta empresa recién acabo de ir el fin de semana por algunas circunstancias que tuve que hacer acto presencial. Y pues resulta que todas las oficinas están llenas de producto porque si bien tuvieron pedidos, ya los tienen listo para entregar, resulta que las empresas no están preparadas para recibir el producto en esta pandemia. Entonces, el que se haya logrado tener una empresa de éxito en el pasado no asegura que vamos a tener una empresa de éxito en el presente, porque todo el entorno socioeconómico está cambiando de una manera muy drástica.
seguramente muchas cosas llegaron para quedarse, como el home office. En muchas empresas ya están considerando que resulta más rentable trabajar una gerencia por objetivos en lugar de una supervisión. O sea, en lugar de tener ahí al empleado contable y estar diciendo, no veas videos, llega puntual, en fin, en un trabajo en base a supervisión, están dando un giro y ahora están trabajando en base a gerencia por objetivos. Esto es, bueno, pues entrégame la balanza de comprobación depurada, un borrador de la declaración y ya en la gerencia por objetivos, esas metas, pues van a observar las empresas que es mucho más eficiente lograr eso y remunerar adecuadamente al personal si cumple con las metas, que tener un capataz de llega a tiempo, no debes de estar platicando, ponte a trabajar, no vayas al almacén, a ti no te corresponde estar ahí. Entonces, eso ya no funciona. Y la pandemia puso en evidencia que esos modelos de administración están totalmente obsoletos. Entonces, necesitamos un plan estratégico que incluso dentro del plan estratégico reorganice a las empresas. También se analice cuál es una nueva interactividad entre las empresas. ¿Por qué? Porque ahora no va a ser lo mismo la comunicación de los clientes, ¿no? Yo creo que tú, Iván, eres una de las personas que más ha experimentado el cambio. ¿Por qué? Porque te tuviste que mover de las maestrías, los diplomados, de presencial a virtual, ¿no? Y pudiste observar que la audiencia no cambió gran cosa. O sea, la necesidad ahí está. Lo único que había que hacer es ver ahora cuál va a ser la nueva interacción. Evaluar si en esa interacción los nuevos recursos resultan más rentables que los anteriores. Yo no le tendría miedo a los cambios. Más bien, lo que dice Juan de Dios es aquí la parte fundamental. Tengo que analizar esos cambios, cómo me van a influir, y seguramente en el camino, si soy lo suficientemente analítico, voy a encontrar nuevos nichos de mercado y voy a encontrar nuevas oportunidades. No quisiera ahora sí que robarle tiempo a mis contertulios, porque yo quería platicar también lo que es el plan de negocios, pero pues básicamente me Ahorita ajusto a tu seguimos con agenda. esto. Me ajusto a tu agenda. Gracias. Arcadio, tu opinión, ya fue muy vasto lo que nos dio Juan de Dios y Roberto, pero queremos escucharte. Gracias. Antes que todo, pues muchísimas gracias por la invitación al Colegio Fiscal de México. Muchísimas gracias también por la consideración. Encantado de estar en estas nuevas plataformas que de acuerdo a estudios y justo para entrar en tema, pues en el caso de México específicamente, el 70% de los mexicanos, aún con posibilidades económicas, no teníamos las herramientas tecnológicas para poder acceder a este tipo de teletrabajo. Entonces, bueno, pues encantado de poder hacer este ejercicio. Muchas gracias por la invitación. Y sí, nada más para poco contextualizar y entrar a detalle, más allá de lo que mis compañeros han comentado, y también me honro de estar con ustedes. Muy buenos días, Roberto. Muy buenos días, Juan de Dios. Pues el tema básicamente es que los números son muy fríos. Moody's recorta la previsión de crecimiento para México a menos 7% durante el 2020. Digo, es una estadística internacional. Digo, en el primer trimestre del año, según Standard & Poor's, salen de México 10.5 mil millones de dólares de inversión extranjera, y eso hace que, como bien decías, Juan de Dios, pues, tengamos que migrar a negocios. Sin duda la vida ya no es como la conocíamos, y lo he dicho en repetidos foros virtuales y también en mis canales de comunicación de redes sociales. Aún en estos momentos, yo lo comparaba con un tema de temblor, de terremoto, a los cuales desafortunadamente estamos muy acostumbrados, en donde desde pequeños nos dicen no corro, no grito, no empujo, y creo que eso fueron las actividades de las primeras 4 semanas, conservar la calma. Sin embargo, creo que ya es momento de ir despertando para ver qué acciones o plan de acción tomar para el rescate de nuestros negocios y, por supuesto, migrar a los nuevos negocios que vienen en el futuro, que seguramente hablaremos de ellos durante este panel. Muchísimas gracias, Iván, por la invitación. Gracias, Arcadio. Me sigo contigo, Roberto, para irnos ahora cambiando un poco el orden. Y yo te pregunto, tomando el ejemplo que tú ponías de este empresario que tomaste como ejemplo de éxito, ¿crees en tu perspectiva que muchos sectores de negocios desaparezcan?
restaurantes, por ejemplo, cambien su forma de consumo. Se hablaba, por ejemplo, de que hoy las aerolíneas van a hacer una sana distancia, los servicios estos de transporte de cruceros, que también van a reducir su capacidad. ¿Crees que esto nos lleve a una sectorización donde la gente que pueda tener acceso ya a viajes por aviones, a viajes turísticos, se vaya disminuyendo? Sin lugar a duda, no hay lugar a duda. O sea, eso va a ser un hecho. Pero mira, regresando a este ejemplo de este empresario que era un ejemplo de éxito, él empezó a considerar diferentes escenarios entre el director de finanzas, tu servidor y yo. Y lo que planteó el director de finanzas, lo cual yo aplaudí, él decía, muchos de los competidores van a desaparecer, no van a aguantar. Si logramos apalancarnos ahorita, él calculó que durante 4 meses va a haber pérdidas, ¿sí? Entonces, él mencionaba, si logramos apalancar estas pérdidas y salir de la turbulencia, vamos a encontrar un océano con menos competidores. Bueno, eso es algo claro siempre en las crisis, ¿no? Que no Sí, entonces estamos lo que tú preparados. dices es cierto, pero para las empresas que tengan un plan estratégico, que vayan a poder soportar el golpe, en este caso son pérdidas de 4 meses, pero va a haber empresas que van a ser 12 meses, o sea, los nichos de negocio son muy diferentes. Y esto también nos obliga a ser más estudiosos prospectivamente hablando. O sea, ya no podemos ver estados financieros al trimestre, en donde el empresario tradicional mexicano, el de la vieja guardia, a veces veía estados financieros al año. Y te quiero decir, por ejemplo, yo hace tiempo tenía un cliente en la central de abastos y teníamos una asamblea anual en donde yo como auditor externo presentaba los resultados y uno de ellos dijo, ay, es que esas son puras payasadas, ¿no? Entonces, hoy el empresario solo va a sobrevivir si se capacita para ser un empresario. Claro. O sea, el empresario, digamos, que se hizo en base a la práctica, es el que tiene muchas más posibilidades de sucumbir en estos momentos. Y va a dejar los espacios para que otras empresas logren abarcar esos huecos que van a dejar muchos que se van a perder en la marea, ¿no? La realidad es que también existía una sobresaturación en muchos mercados, ¿no? O sea, algunos océanos empezaron como azules, con cierta prosperidad y con mucha posibilidad de crecimiento, y al poco tiempo, pues de repente aquí en la casa de ustedes, estoy en Coyoacán, tengo División del Norte a un costado, y hace muchos años que compré este lugar, había 3, 4 lugares de azulejos, ¿no? Hoy en día ves un sinfín de lugares. Entonces, muchos de esos no van a aguantar. Y entonces nuevamente o sea, ya eran océanos de una extrema competencia. Y esto va a permitir que los que aguanten el periodo de crisis van a poder regresar a un océano con más posibilidades, y por eso hablo de la perspectiva, ¿no? De ver hacia adelante y pues prácticamente hay quienes en lugar de huir a la tormenta, la enfrentan. Y aquí, claro, en el intento te puedes hundir, pero si logras pasar la tormenta, lo más seguro es que vas a encontrar aguas muy calmadas afuera de la tormenta que te van a permitir una mejor pesca. El virus no Entonces, solamente va a dejar bajas humanas, ¿no? Sino también bajas de negocios y empresariales. sin duda, sin duda. Gracias, Roberto. Juan de Dios, tú que estás ahí en la Coparmex, tú hablabas hace rato y conjugando un poquito de lo que nos hablaba Roberto y Arcadio, ¿tú crees que el empresario mexicano como tal está preparado? Y de ese nicho del 100% de empresarios, ¿cuántos estarán preparados o cuántos pueden afrontar este momento de crisis? Bueno, mira, Iván, me ha tocado ir a dar conferencias o participar en congresos internacionales y tuve oportunidad de ser presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México en 2008, 2011, y también fui presidente de la Coparmex ahí en la ciudad. Y
nos tocó la epidemia del H1N1. Y a la hora de ir después vino la crisis económica internacional. Y en un foro en España, me recuerdo que el presidente del Consejo Económico y Social de España estaba a punto de llorar al hablar sobre la situación de crisis que estaba viviendo España en ese momento. Y mi intervención la basé en decir que los mexicanos estamos acostumbrados a las crisis. No sé ustedes, pero yo ya soy sobreviviente de la crisis del 76, del 82, del 85, del 95, del 2008 y pienso sobrevivir esta todavía. Sí, los mexicanos estamos hechos de una manera especial. Estamos acostumbrados y nos crecemos al castigo. Lamentablemente la sociedad mexicana está muy por encima del gobierno actual y de los anteriores. ¿Vamos a salir adelante? Sí, porque tenemos esa fortaleza, esa capacidad y algo que no tienen en otras partes del mundo que se llama creatividad. Tenemos una enorme creatividad y una gran capacidad de resiliencia. Yo diría, nada más en atención al comentario que hizo Roberto, que el nombre del juego ahorita se llama flujo de efectivo. ¿Sí? La gente va a hacer aquello que le pueda representar obtener flujo de efectivo para cubrir sus necesidades básicas, y quien no tenga flujo de efectivo va a recurrir a otros mecanismos de intercambio comercial, el trueque, servicios por bienes básicos. Y lo hemos visto en colonias populares, como gente que dice, oye, te intercambio juguetes por alimentos o te intercambio ciertos artículos por otros insumos que yo necesito para seguir trabajando, en fin. Más allá de los planes de rescate, que no hay ninguno por parte de este gobierno, la gente está aplicando ya sus propios planes de rescate. ¿Que va a haber mucha mortandad de negocios? Sí, indudablemente, pero se van a abrir nuevas oportunidades. Tú hablas de porcentajes, mira, el 92% de las empresas del país son micro, pequeñas y medianas, pero ese 92% de empresas aportan el 72% de la mano de obra nacional. Va a haber grandes empresas que van a sufrir, las relacionadas con el sector turismo, las aerolíneas, pero va a haber otras como quizá la industria de la construcción, quizá la industria automotriz, que poco a poco se van a ir recuperando. De los micronegocios, la ventaja que tienen es que son tan pequeñitos que pueden cerrar un día y adaptarse al día siguiente, ¿no? Mi temor va más bien hacia las empresas medianas, a las que están pagando una renta que les come los gastos mensuales, que haya que sostener 3, 4 meses. Ahí es donde hay que trabajar mucho, en la empresa mediana, que ni tiene los grandes capitales de la súper gran empresa, ni tampoco tiene la capacidad de adaptación que tiene la pequeñita. Y ahí es a donde hay que darles más capacitación y entender, decían ahorita el tema de los estados financieros anuales o trimestrales, que son una vacilada. Bueno, hoy hay que estar midiendo las cosas al día. Sí va a haber nuevas oportunidades, pero también hay que ver que se requiere un manejo financiero muy estricto, porque los márgenes de utilidad se han venido disminuyendo por la amplia competencia. Salvo algunas cuestiones de nicho, los márgenes de utilidad van a seguir siendo muy, muy pequeñitos. Sí, claro. Gracias, Juan. Arcadio, creo que hemos avanzado mucho en el contexto de la perspectiva que se ven para los negocios a partir de que nos recuperemos y regresemos a la vida normal, si la podemos llamar de esta naturaleza. Se ve que retornemos como a una economía de 70s, 80s, cerradas, una economía muy local para poder salir adelante, o se ve todavía este tema de globalización como una opción como país. No, sin duda, yo creo que coincidirán conmigo no solamente los panelistas, sino todos los que se van agregando a la conversación. La globalización llegó para quedarse y hoy es más fuerte que nunca. Los negocios han migrado y si te parece bien, entremos un poco a detalle de los negocios que yo le llamo a prueba de crisis o los negocios resistentes a las crisis. Hay muchos giros de negocio que seguramente resistirán a las crisis y sin duda un poco complementando lo que decía Roberto Juan de Dios. Sin embargo, yo tengo identificados una lista de 10, si quieres entramos nada más a algunos de manera muy somera. El tema de medicina y salud, ojo, en el tema de medicina y salud no estoy hablando que seas doctor, o sea, no quiere decir
que esto es muy importante y voy a hacer otra anotación. El tema de medicina y salud no es que seas doctor, es que tu dinero, tu capital, tu inversión, tu giro de negocio, si tu negocio en este momento está muriendo o sabes que ya no va a resistir a esta tempestad, como bien lo dice Roberto, es uno de los negocios que ya está, que no ha parado, que es un negocio esencial. Y yo lo decía, hoy más que nunca es mucho más claro en el tema del emprendimiento. Tú sabes que 9 de cada 10 quieren o queremos emprender y muchas de las veces no lo hacemos por el tema del capital y el miedo a perderlo. Entonces, yo lo decía, hoy es el mejor momento para invertir, hoy es el mejor momento para emprender, porque como nunca antes en la vida están clarísimos los giros que son esenciales, los giros en los que hay que meterle la lana. Uno de ellos lo decía, medicina y todo lo que tiene que ver con farmacia. No necesitas ser doctor, pero lo que quiere decir, o lo que quiero decir con el comentario, es que puedes invertir en esos negocios, en farmacia, en consultorios móviles, en todo el tema, por supuesto, digital, las tiendas en línea están cada día más en aumento. Por giro podemos ir en tema de estadística, pero no es el caso. En el otro tema, alimentos. Ojo, no estoy diciendo restaurantes. El tema de restaurantes es uno de los giros más golpeados junto con el turismo. Fue de los primeros en caer ante la pandemia. Entonces, yo estoy hablando de alimentos. ¿Y qué significa alimentos? En Ciudad de México, Guadalajara, en las grandes capitales tenemos las rentas altísimas. Como director de Canaco, ante la alcaldía Miguel Hidalgo, tú sabes el número de restaurantes que hay y que están afiliados a nosotros y a otras cámaras como la Canirac. Y hoy en día, pagando rentas y enseres altísimos, ¿no? Están operando desde la cocina, con comida para llevar. Entonces, imagínate pagar una renta de 45,000 pesos más enseres de 40,000 pesos por tener las sillas y las mesas afuera en la banqueta. Y ahora súmale, pues que no puedes usar esos 85,000 pesos de metros cuadrados vivos, ¿no? Entonces, hay que apostarle al alimento, pero como bien lo decía Juan de Dios, de manera creativa. Hoy los negocios que van a sobrevivir y los negocios que son resistentes a la pandemia van a la crisis en términos generales, porque esta crisis ya la veníamos arrastrando, van a ser aquellos negocios que sean altamente creativos, ¿no? El tema de veterinaria y aseo de animales está en aumento, también es un giro que hay que meterle lana durísimo, porque no solamente hoy se vive más que nunca con las mascotas, ¿no? Quienes pasamos la pandemia únicamente con las mascotas sabemos que podremos no tener para comprar una loción o una camisa o un traje, porque además en este momento no lo necesitamos, entonces ese recurso se está yendo para este giro. Y así muchos otros, pero quisiera dejar la conversación abierta para poder un poco ampliar acerca del tema. Muchas gracias, Arcadio. Tú, Roberto, ¿qué negocios nos podrías, tú ves así en el corto plazo para explotar como los que nos hablaba Arcadio? Sí, los que mencionó, pues muy atinados, ¿no? Los que él menciona. Yo sí he visto que hay ciertos negocios que no han parado y uno de ellos es la logística, porque, claro, depende quiénes son tus clientes, ¿no? O sea, si los clientes son productos de poca necesidad o que las entregas, como en el ejemplo que puse hace un momento, se están viendo limitadas, pues esa logística se verá castigada. Pero tú sales a la calle y vas a ver trailers, camiones, vas a las carreteras y por alguna necesidad tienes que salir, vas a verlo. Entonces, estos negocios que Arcadio atinadamente señala, pues son los fundamentales, pero alrededor de ellos hay una serie de bienes y servicios que tienen que apuntalarlos para que se mantengan, ¿no? Entonces, la logística es uno de los negocios fundamentales que permiten que otros negocios existan. Y, por ejemplo, en nuestro caso, los servicios de asesoría y de consultoría. Se podría pensar que en una crisis, al revisar el empresario el presupuesto, lo primero que va a meter tijera es a la capacitación o a la asesoría. Pero yo me doy cuenta que el empresario visionario, esos rubros no los toca, porque sabe qué es lo que le va a permitir salir adelante, ¿no? Sí, O sea, los expertos son aquellos que lo van a poder impulsar y lo van a poder sacar hacia adelante. Así que también nuestros giros de consultoría, el coaching, pues se vuelven también elementales porque están alrededor, ¿no? Son como esos peces que van nadando con el tiburón. Y a veces nosotros somos eso, no somos el negocio fundamental, pero vamos nadando con ellos, los vamos acompañando, vamos siendo, pues,
se hace una simbiosis, ¿no? O sea, nosotros dependemos de ellos y ellos dependen de nosotros. Entonces hay muchos negocios. Tú lo sabes, que si no hay una planeación para el pago de impuestos ahorita 100 pesos, se nos pueden volar en 5 años en 300 pesos, 400 pesos, por buscar los ahorros donde no deben de estar, ¿no? Es correcto. Busca hacer algo que hoy nos salga barato para que después nos salga caro en el futuro, ¿no? Sí, ya tocando este tema, es un tema neurálgico, ¿no? Porque lo hemos tratado como interlineado, tanto Juan de Dios, Arcadio y tu servidor, pero ya sin ambages podemos decir pues que dentro de la ecuación tendremos que considerar una administración pública que se ha manifestado enemiga del empresario, ¿no? Entonces, esta parte de la ecuación, yo coincido en muchas cosas que dijo Juan de Dios, ¿no? Una de ellas, que los mexicanos somos como sobrevivientes, y pues en efecto me han tocado exactamente las mismas crisis que a él, y nunca se había visto tan exacerbado dentro de la ecuación tener que incluir que pues tenemos autoridades enemigas del empresariado. Entonces pareciera que el objetivo de algunas autoridades es cerrar negocios, ¿no? O sea, como que no lo logras entender desde un punto de vista macroeconómico cuál sería la pretensión de hacer algo tan ilógico, pero la realidad es que el empresario sí tiene que considerar ese elemento dentro de la ecuación. Y eso es lo que hace también muy importante al asesor. Gracias, Roberto. Tú, Juan de Dios, ¿algunas recomendaciones más de giros, de actividades que nuestros amigos que se están conectando puedan visualizar para este regreso a la normalidad? Bueno, yo creo que primero hay que entender que vamos a regresar a una nueva normalidad, porque no es como un terremoto que muy lamentable la tragedia, los hemos vivido, pero que a los 15 días o a los 30 días logra cierta normalidad. Aquí no, aquí va a haber una nueva realidad que va a estar vigente por los próximos 2 o 3 años, cuando menos. Creo también, ya lo mencionaron, que la globalidad llegó para quedarse, que el flujo de mercancías va a continuar, se va a ver afectado el flujo de personas. Y ojo con esto, cuando hablo de flujo de personas es en las ciudades y también a nivel nacional e internacional. Eso trae como consecuencia que muchas de las estructuras físicas que tenemos hoy en día van a cambiar. La industria inmobiliaria va a tener una transformación muy fuerte. Inmediatamente están detenidos los proyectos de construcción de nuevas oficinas. ¿Por qué? Porque lo que nos enseñan estas crisis, como lo estamos viendo ahorita, es que ya no tenemos que ir a un lugar físico para poder interactuar, sino que lo hacemos de manera virtual desde nuestras casas, desde nuestras oficinas. Yo no sé ustedes, pero hoy siento que trabajo más que antes, porque antes en los traslados 15, 20 minutos descansabas un poquito y ahora terminas una videoconferencia y entras a la otra y el cliente ya te está llamando y ya le están encontrando o le estamos encontrando todos el modo a esta tecnología. ¿Para qué quieres tener grandes oficinas, grandes salas de juntas, dinero que está invertido fijo? Vas a querer tener tu dinero en aquellas cosas que tengan movimiento. ¿Cuál hay que ver? Bueno, la pirámide de Maslow de las necesidades. Ahorita viene una época en donde todo el mundo va a privilegiar sus necesidades básicas. ¿Y cuáles van a ser estas? Por supuesto, alimentación, salud, vestido, ciertos lujos van a quedar hechos a un lado. Por supuesto, lo que tiene que ver con mascotas o con hijos, todo lo que hacemos en la vida son para nuestros hijos, entonces ahí vamos a tratar de no limitarlos. Quien pueda reconvertirse a atender esas necesidades va a seguir teniendo actividad económica. ¿Qué es lo que veo más complicado ahorita de recuperación? Indudablemente el tema del turismo. O vamos a volver a un turismo selectivo, porque acuérdense que antes los viajes eran solamente para los potentados y el aumento de capacidades, la tecnología y las frecuencias hicieron que se popularizara. Creo que ahí vamos a regresar, no 20 o 30 años, ahí vamos a regresar 100 años, en donde solamente van a poder viajar quienes puedan pagar esos nuevos costos, porque no es lo mismo llevar un avión con 300 personas que llevar un avión con 60. Hay que eliminar los gastos fijos o hacer que los gastos fijos se vuelvan variables. Eso creo que es una estrategia fundamental, que los gastos
estén en relación con nuestros ingresos. No hay ingresos, no gastamos. Hay ingreso poquito, gastamos poquito. Hay mucho ingreso, podemos gastar más. El chiste aquí también va a ser una enorme capacidad de negociación, que lo hacemos de manera natural, pero hay que recordar que también tenemos herramientas jurídicas. Los contratos pueden renegociarse cuando hay situaciones extraordinarias en la economía, como es el momento actual. Y eso es una reforma legal que se hizo precisamente a raíz de la crisis del 2008-2009, con la crisis financiera internacional. Entonces, hay que revisar nuestras opciones, cómo tenemos que estar negociando y entender que todo es una cadenita. Conozco muchísima gente que con los arrendadores está acordando pago de rentas al 50%, al 60%. Muchos en las empresas también hemos hecho negociación con los empleados, o los mandamos de vacaciones, o reducimos la jornada. Vamos a tener que ser creativos. Lo único que no podemos hacer en este momento es quedarnos quietos. Muchas gracias por tu comentario, Juan de Dios. Pues bueno, creo que ha sido bastante importante el haberlos tenido hoy en la mesa de trabajo, esta mesa de análisis, para que todos los amigos que nos están viendo, que nos están escuchando a través de estas plataformas digitales, pues se den una idea de los cambios que vienen en este nuestro mundo, ¿no? Y quisiera despedirlos con un comentario, y regreso contigo, Juan de Dios, para que nos des un comentario final, algunas recomendaciones, y pues te despidas de nuestro auditorio. Muchísimas gracias, Iván. Ha sido un gusto poder compartir estas ideas. Mi reflexión es en el sentido de que lo bueno de las tormentas es que en algún momento determinado van a pasar. Pasan, vamos a tener un panorama mucho más claro. Hay que tener mucha inteligencia emocional, entender que los procesos que estamos viviendo son procesos de la naturaleza, que estamos viendo cómo el planeta se está limpiando, se está depurando, hay menos contaminación, ya se tapó el agujero de la capa de ozono que había en el Polo Norte. Hay que entender que esto también son ciclos de regeneración. Y si llegamos a entender ese proceso nosotros mismos como personas, lo vamos a poder trasladar a nuestras organizaciones y a nuestras empresas. Y seguro estoy que vamos a salir adelante y que después vamos a sacar muchos cursos, muchos casos de éxito de estas circunstancias que se están presentando. Les deseo lo mejor y que pasemos todos con bien esta contingencia. Muchas gracias, Juan de Dios. Me sigo contigo, Roberto. Sí, pues que el empresario va a tener que aprender a aprender, ¿no? El empresario de la vieja guardia que tenía sus prácticas muy estructuradas, ¿no? Hoy en día el empresario se va a tener que dar cuenta que tiene que ser mucho más proactivo. Y bueno, pues este tema que estamos analizando, el plan de negocios, no se hace nada más cuando tú arrancas un negocio, ¿no? Se tiene que reevaluar. Hay un modelo muy amigable que lo puedes encontrar muchísima información en internet, que es el modelo Canvas. Y yo creo que es un buen momento en donde los empresarios tienen que tomar unas horas para poder reevaluar sus negocios, empezar a analizar qué está pasando en el entorno, no meter la cabeza en el hoyo como avestruz, sino lanzarse hacia adelante, pero esta parte del entrenamiento y el adiestramiento resulta fundamental para conocer la nueva perspectiva de los negocios. Muchas gracias, Roberto. Arcadio. Iván, pues nada más decirles, evidentemente que los negocios como los conocíamos ya no son iguales, ya cambiaron. Me parece que lo que comenta Roberto es ampliamente importante, además de lo que Juan de Dios ya dijo durante toda la conversación. Es momento de educar, de educación, en tema de capacitación y educación, no solamente para nuestros empleados, sino también para nuestros clientes. Las nuevas tecnologías, lo vuelvo a repetir, nos agarraron con las manos en la puerta, prensadas, y hoy a lo que le tenemos que apostar es a la educación, incluso de nuestros clientes. Aún con el tema digital, este rubro particularmente de la capacitación y de la educación para las nuevas generaciones que se están involucrando con el tema digital, me parece sumamente importante. Y decirles que todos los giros, hoy es el mejor momento para invertir. Hay giros importantes, hay giros esenciales, y con mucho gusto en todos mis canales como Arcadio Andrade en YouTube,
Arcadio Andrade en Instagram o Arcadio Andrade en cualquier lado me pueden encontrar y podemos ampliar la información de los rubros en los que estábamos platicando. Agradecerle al Colegio Fiscal de México por la oportunidad y a ti, Iván, por supuesto. Cuenten conmigo cuando sea necesario. Muchas gracias, Arcadio. Pues bueno, con esto les agradezco nuevamente a Juan de Dios, a Roberto Cabrera y a Arcadio Andrade que nos dieron su tiempo para estar aquí compartiendo sus conocimientos, sus ideas y sus experiencias para todos los que nos están sintonizando en este momento con estas nuevas tecnologías. Vi a muchos amigos que están conectados, les mando un fuerte saludo y abrazo a todos ellos. Y bueno, esperando que este cambio de este virus nos trajo un cambio en una perspectiva de vida, como dicen, en la naturaleza, en los negocios, en nuestra perspectiva. Y pues bueno, espero tenerlos pronto nuevamente con nosotros en estas mesas de análisis que estamos tratando de formar y de conformar con especialistas como ustedes para ir liberando el conocimiento para todos y que todos podamos salir adelante virtuosamente de esta pandemia. Muchas gracias por su tiempo y espacio. Me despido, soy Iván Rojas. Esperamos sus dudas, comentarios en nuestras redes sociales, visítenlas y pronto van a encontrar la grabación de este programa. Gracias a todos. Agradecemos su atención y su participación. No olviden visitar nuestra página web y nuestras redes sociales para permanecer informados sobre nuestras próximas emisiones de La Llave Maestra. Hasta la próxima.